7 de la mañana con 17 minutos. En el Congreso las cosas están sumamente complicadas, ¿no? No se termina de investigar a uno, no termina de salir uno de la Comisión de Ética para que entre otro, ¿no es cierto? Y cada vez, digamos, estamos hablando ya de personajes más conocidos y más representativos. Estamos hablando de Julio Gabó, que era vocero del fujimorismo y ahora de la flamante ministra de la Mujer, Carmen Omonte. El Congreso ha decidido investigar a Carmen Omonte y estamos con el congresista Javier Velázquez Quesquén para hablar de este tema y de otros, por supuesto, de coyuntura política. Congresista, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. ¿Qué es lo que sucede en el caso de Carmen Omonte? Porque ayer dimos a conocer un comunicado por parte de un bufete de abogados que mencionaba que de alguna manera no había ningún problema, no había delito. ¿Cuáles son los artículos en los que está yendo en contra Carmen Omonte respecto a ese tema? Bueno, que van en contra del supuesto, ¿no? La información que ayer ha sustentado Mauricio en la comisión y que ha dado paso a esta investigación preliminar tiene que ver con que los congresistas, desde el momento que asumimos funciones, en el caso de concesiones mineras, la ley minera es muy clara. No podemos, ni por sí ni por interpósita persona, hacer gestiones en el Estado. Aquí lo que se trata no es de una. Por la información que tengo, son 3 solicitudes de concesiones mineras hechas a través de una persona humilde, de un chofer, el señor Rosendo Ávila y una señora Balbín. Piden la concesión. Rápidamente, ya en este gobierno, el Ministerio INGEMET otorga la concesión, y dígase de paso que está dirigido por una ex congresista de nacionalismo, la señora Vilca Chata. Y le otorgan esta concesión y luego esto lo transfieren a terceros. Lo otro también que no se ha dicho es que una de las 3 solicitudes de concesión, aparentemente, el domicilio de esta familia de esposos humildes registra la dirección en la solicitud, me la han pasado, no sé, vamos a corroborarlo, registra la dirección de una de las empresas del ex esposo, el esposo de la señora Day. De manera que se tiene que... Hay vínculos, digamos. Que se tiene que investigar, por la sencilla razón. Porque el argumento que se ha dado ha dicho, no, la concesión se ha solicitado a través de una empresa en la que uno es accionista y no yo directamente. Entonces, con ese criterio, yo mañana constituyo una constructora y, ¿no? Constituyo la constructora CIPAN. Entonces, CIPAN contrata con el Estado y yo... Soy accionista nomás. No, la ley es muy clara. Pero el tema del accionariado también es lo que queda como que uno pregunta, porque según el Ministerio de la Mujer indicó que fue el estudio Benítez Fono y Ugaz Abogados el que realizó este estudio jurídico y dice, de acuerdo con su análisis, ser titular del 10% de las acciones de la sociedad minera no se encontraría incursa en causal de incompatibilidad alguna, toda vez que no cuenta con la calidad de accionista mayoritaria en una empresa titular de una concesión del Estado, ni esa empresa ha adquirido el derecho minero del Estado. Claro, pero nosotros estamos hablando de un nuevo supuesto. Me parece bien que se abra la investigación, y lo que va a determinar esta investigación es si a partir de acá este informe, que es de parte de un prestigioso estudio jurídico, en efecto legaliza una actividad de esta manera, entonces todos los parlamentarios estamos ya habilitados para el día de mañana solicitar concesiones mineras. Ojalá que la señora Vilca Chata de INGEMET nos pueda dar las concesiones mineras en el tiempo rápido que le ha dado. Son 3 solicitudes, hay 2 que ya han sido otorgadas, falta una tercera. Pero lo importante es que se investigue, porque por el propio bien de la ministra, ella ha dicho, hemos entrado al gobierno a servir. Entonces, cuando uno asume la condición de parlamentario, a partir de ese momento, del día siguiente, aparecen un conjunto de incompatibilidades que tienen que ver con el ejercicio de una facultad del poder que tenemos quienes somos. Ella afirma contar con el respaldo del presidente Humala en ese tema. Bueno, es obvio que tiene que contar con el respaldo, tiene 4 o 5 días que ha juramentado, y ha sido convocada, y ha sido convocada por el ministro, pero supongo que el presidente Humala no conocía de este hecho. Y este hecho se tiene que ver rápidamente porque el tema de las incompatibilidades es muy claro. El artículo 31 de la ley de minería es muy claro, ¿no? Pero aún así, dejemos que la comisión evalúe y... Dice el artículo 31 de la Ley General de la Minería, que especifica que los miembros del legislativo no pueden ejercer actividades en dicha industria minera. Pero además, la actividad no se inicia antes. La actividad no se inicia antes. La actividad se inicia ya cuando uno hace ejercicio. Entonces, en fin, yo creo que la ley está clara y la incompatibilidad está establecida, pero que la investigación lo determine, ¿no? ¿Pero debe renunciar
como lo ha planteado, por ejemplo, Carlos Bruce el día de ayer, debe renunciar? Porque ella lo que ha dicho es que ella dará un paso al costado como ministra, pero si es que el presidente Ollanta se lo pide. Claro, evidentemente que el gobierno va a resistir, hay una alianza que sea, justamente con los nombramientos, una alianza que se ha firmado, no solamente porque Perú Posible busca ser apoyado en el tema de la investigación del expresidente Toledo, sino que está la Comisión López Meneses, y necesitan también apoyo para este gabinete que ha ingresado duramente cuestionado. Este es un gabinete organizado por una persona que no ha sido elegida por la Constitución y la ley, que es la señora Heredia. Es el gabinete de la luz verde. Todos los de la famosa luz verde se han quedado y evidentemente la van a ver un poco complicado para tener la confianza, ¿no? Y ahora que usted habla de Heredia, el ministro Cornejo ha considerado importante normar el rol de la primera dama. Y parece que hay eco en la oposición para ello. ¿Qué pensamiento tiene usted? Bueno, esa declaración del primer ministro es un reconocimiento de que hay una persona que está actuando en el límite de la ley o de la legalidad o ilegalidad. Porque en primer lugar, el Perú eligió al señor Humala para que él gobierne el país. No eligió a una pareja, no eligió a un equipo, sino al presidente Humala. Y en la Constitución, durante los 5 años que el presidente ejerce esta función, para evitar que hayan juicios que lo perturben, se ha incorporado una figura republicana que se llama el refrendo. O sea, un acto del presidente de la República tiene que ir refrendado por un ministro. Si ese acto, por alguna razón, es cuestionable constitucional o jurídicamente, responde el ministro, se llama responsabilidad política. Claro, claro. Entonces, sucede que ahora hay una persona que nombra ministros, ya no es una especulación, ya no es que la oposición, sino nombra ministros, los saca, los desautoriza. No es que estamos cuestionando el derecho a opinar. Ella tiene toda la libertad de opinar como presidente de su partido. A lo que no tiene derecho una persona es a cumplir una función pública. Como ha dicho su esposo, ella supervisa los programas sociales. Como dice el señor Castilla, que es su freelancer, dice, no, ella es la puntal del gabinete, coordina con los ministros. Los 6 ministros dicen que ella coordina con los ministros, toma decisiones. Decisiones que tienen que ver con actos de gobierno que impactan en el manejo de los recursos públicos. Te presento un caso. El ministro de Defensa no ha negado, y el solo hecho que se mantenga como ministro de Defensa es porque no ha negado que la señora Heredia le daba luz verde para hacer compras a dedo, compras militares a dedo. Entonces hay un impacto en la aplicación de recursos públicos. Entonces, hay esta discusión, hay esta crisis política que se la ha originado el propio gobierno por este poder paralelo. Hay un poder paralelo de facto que actúa salvando la distancia de la década del 90, pero el señor Montesinos también era un poder paralelo de facto y nos llevó al más alto nivel de corrupción que hubo en la década del 90. Entonces ahora hay un poder de facto. Entonces, si el señor Humala considera que él no tiene liderazgo y la autoridad suficiente para administrar el país y necesita del concurso de su esposa, lo que tienen que hacer primero es, ellos tienen que enviar un proyecto de ley al Congreso. Porque primero lo que tenemos que ver en el Parlamento, haciendo su control político, es revisar si estos encargos que el señor Humala como presidente le quiere hacer a su esposa, no están en sean el marco de la ley. compatibles Claro, con lo de primer ministro, lo de ministro, porque fíjate, la Constitución, no una ley, establece claramente que el Consejo de Ministros dirige y supervisa los servicios públicos. Y el presidente del Consejo de Ministros es el coordinador de esa dirección y supervisión de los servicios públicos. Para entender y que la cosa quede claro, ¿cómo se podría normar el rol de Nadine Heredia? ¿Cómo podría normarse dentro de lo que establece la Constitución? Modificando la ley orgánica del Poder Ejecutivo. En primer lugar diré que en la Constitución ni en una ley hay el cargo de primera dama, siempre ha sido simbólico, sí, claro, de protocolo. Ahora resulta que le han construido una plataforma en una oficina en Palacio de Gobierno que está sustentada en recursos públicos. Es el propio presidente el que tiene que enviar este proyecto de ley. ¿Por qué? Porque en este caso, en la que ya el Perú conoce que la señora Humala toma decisiones para cambiar ministros, para comprar, para cambiar a un otro funcionario, eso se llama función pública. Pero resulta que la señora Humala tiene una función pública ad hoc. Es la única de todos los que somos funcionarios públicos que puede tener atribuciones, que puede tener capacidad de disposición de recursos públicos, pero no puede ser
responsabilizada, porque no tienen Muy bien. responsabilidades. ¿Cómo se le fiscalizaría si se norma efectivamente la responsabilidad y el rol de Nadine Heredia como una funcionaria pública? Porque el temor es que esta ley que se presente en el Congreso, teniendo en cuenta que va a ser aprobada por, tienen mayoría, digamos, Gana Perú y sus aliados, podría ser ambigua. No, la ley tiene que ser muy clara. Pero además te digo lo siguiente, no lo dice la oposición. La Contraloría, cuando ha revisado el gasto del primer año de gobierno de esta Dirección de Bienestar, que es la plataforma de recursos que se le ha creado para que se desplace la primera dama, ya ellos mismos han recomendado de que no hay forma como responsabilizar por el buen o mal manejo de esos recursos y que tiene que darse una ley. Entonces, el debate que habrá en el Parlamento es ver primero si las atribuciones que el presidente le quiere cargar a su esposa o las funciones no son o no colisionan con la del primer ministro, la del ministro de algún alto funcionario. ¿No Y podría segundo, ser? las responsabilidades. Claro. Todos tenemos responsabilidades. Miren, hay parlamentarios que por haber infringido la ley están siendo investigados. Que Entonces, hacia allá vamos, ¿cómo pero- no puede ser una pero- persona que tiene tanto poder, no? Pero ¿no es un arma de doble filo? ¿Por qué? Justamente el definir este rol de funcionaria pública de Nadine Heredia, teniendo en cuenta que pueden presentar una ley ambigua. Sí, pero fíjate, el país, mira, el quinquenio pasado, el gobierno pasado no ha necesitado construir una estructura burocrática con recursos públicos para dejar el país, que nosotros lo dejamos mejor que como lo tiene el señor Humala. El señor Humala ha paralizado la economía del país y por no decir, creo que hay un retroceso. Entonces, pero el señor Humala considera que no es suficientemente capaz de conducir el país y necesita el apoyo de su esposa. Está bien, pero alguien tiene que asumir la responsabilidad de las buenas o malas decisiones que se tomen y que tienen, como repito, un impacto en los recursos públicos. De acuerdo. Y eso tiene que ver con que todos tenemos que rendir cuentas ante la ley. Todos aquellos que manejamos un sol del Estado Seguro, tenemos que rendir seguro. cuentas. Y aquí se trata de un funcionario, porque es funcionario, no es el argumento que algunos ingenuamente dicen, del oficialismo, dicen, sí, pero es ad honorem. La Convención Americana de Lucha contra la Corrupción ha establecido que la condición de funcionario público no está vinculada a si percibes o no percibes recursos No, por públicos. supuesto, son otros Entonces, asuntos. en ese caso, Ahora- creo que se debe regular para de una vez por todas transparentar esta cosa y no pueda suceder lo del año 90, ¿no? Y siempre pensando en transparencia, Gagó ha tenido que presentar una carta al Fujimorismo, a su bancada, donde señala que ya no puede ser vocero mientras duren las investigaciones. ¿Cree usted que Gagó debe ser investigado profundamente, incluso por la Fiscalía? Dos cosas diré. La Fiscalía ya está Abrió, investigando sí. al congresista Julio Gagó. También yo he leído, porque no he conversado con él, de que él ha pedido que se le investigue. Sí. Lo que sí quiero llamar la atención es, fíjense, la actuación de los procuradores. Por eso dan esa imagen de ser, en vez de ser defensores de los intereses del Estado, son del gobierno. Hemos visto un procurador muy ágil, acusando al vocero de la oposición, el señor Gagó, acusándolo, estableciendo mapas. Pero ¿cómo no dice nada sobre este poder paralelo que hay Ya, pero en la toma de no nos decisiones? distraigamos. ¿Cómo no dice nada No nos sobre un distraigamos. parlamentario del oficialismo que está ¿Lo de investigado? Gagó es evidente que está comprometido para usted o no? No, yo no tengo ninguna No tiene prueba ninguna prueba. contundente. Yo prefiero esperar la investigación. Ya abrió ética la investigación Sí. y ya abrió el Ministerio Público. ¿Por qué yo voy a adelantar un juicio de valor? Además, Bueno, hoy lo día, adelanta con Carmen Omonte, ¿no? hoy día, no, un momentito, no he adelantado juicio de valor. He dicho que eso se debe investigar de ninguna manera. Tengo el mayor de los respetos por la congresista. Lo que yo sí creo es que en los 15 años de parlamentario, si yo hubiera solicitado una concesión minera, hubiera infringido la ley porque la ley me lo prohíbe. Nada más que he dicho eso. Segundo es que la Comisión de Ética lo investigue. Yo no la estoy juzgando a la señora Omonte. Estoy hablando de una consideración de carácter político, que a todos hay que tratarlos igual. Si para la señora Omonte, para la señora que tuvo un colegio, se está investigando y nadie adelanta juicio de valor, ¿por qué? Para un congresista de la oposición como Julio Gagó ya debo condenarlo si recién se inicia la investigación. Entonces, que sea la Comisión de Ética, que sea el Ministerio Público que determine su nivel de responsabilidad. Sí me parece muy bien y transparente que le haya dicho, bueno, deme licencia como vocero, en tanto duren las investigaciones y que se allane a las mismas. Yo creo que eso... De acuerdo. Y mientras todo esto poder. ocurre en el Congreso, es sorprendente que Gana Perú no quiera condenar la violencia en Venezuela. Es impresionante, ¿no? Pues y ahora, fíjate, este es un tema muy claro, este es un tema de una posición ideológica. Además, económicamente el presidente está con el modelo que nosotros de economía abierta, Así pero es. políticamente seguimos condenados y atados ideológicamente al chavismo, porque no hay otra forma en que no se puede explicar por qué un Estado donde respetamos irrestrictamente la libertad de expresión, que es la base de los derechos de los
Perdón, el derecho la sobre las vida cuales humana, se señor desarrollan. Velázquez, que- Ahora, dicen no, que hay que respetar el principio de no intervención en asuntos internos de otro país. Claro, eso se respeta en tanto y cuanto nosotros no podemos decir quién ganó la elección, quién la perdió. Pero Pero cuando esta hay frase- 22 muertos, Así es. cuando hay 22 muertos Pero y está de justo- por medio la vida de los seres humanos, yo creo que ese tipo de invocación ya no tiene asidero. Salomón Lerner ha dicho, hay muertos en todas partes. El Perú también ha tenido sus Qué muertitos. pena, yo la verdad Qué lamento. triste frase, Qué ¿no? pena, qué pena de que se quiera de verdad caricaturizar la muerte de 22 personas que han luchado, jóvenes especialmente, defendiendo los valores democráticos, defendiendo que se respete su libertad de opinar. Un Estado no solamente, o un gobierno no solamente democrático cuando gana la elección en las urnas, sino en su actuación diaria, el periodo que los eligen. Entonces, vemos que están expulsando periodistas extranjeros que van a cubrir información. Están asfixiando a los medios de comunicación escrita con el suministro del papel. Hay una ley Vemos mordaza, ¿no? que se está persiguiendo a los opositores del régimen. Entonces, ¿eso es democracia? Eso es lo que quería el señor Lerner como primer ministro de este Grupos gobierno para paramilitares en grupo disparando a población milicias, desarmada, por milicias favor. financiadas Así por el es. Estado. Entonces, ese tipo de modelo quería el señor Lerner como primer ministro en el gobierno del señor Humala. Dios nos coja, Bueno, ya no sea, está. confesado. Confesado. Buena Rapidito, suerte. el gabinete va al 24 y ya con cuestionamientos a Carmen Omonte. Le van a dar el APRA, bueno, No, concertación parlamentaria. Nosotros ya tomamos la decisión, así bien pensada. En primer lugar, Rapidito, por favor, no que vamos a tiene- dar la confianza categóricamente. No la van a dar. Porque primero, el señor Jiménez Mayor promovió un diálogo que fue una tregua política. Los resultados de ese diálogo, nada. El señor Villanueva también habló de diálogo, convocaron diálogo. Cornejo El señor también, Humala ¿no? le dio la espalda. Este señor creo que lo quiere utilizar como una tregua, pero diré, este es un gabinete montado para una persona que no tiene funciones en la Constitución. Este es el gabinete de la señora Heredia. Este es el gabinete de los ministros de la luz verde, los ministros que tienen concesiones mineras, ministros que están duramente cuestionados. Y por último, ¿qué de nuevo le va a ofrecer el señor Cornejo, que es parte de este equipo, que responde no a un primer ministro formal, sino No a hay un primer tregua, ministro entonces. informal? No hay De tregua. tal manera que nosotros haremos nuestros enjuiciamientos en el Pleno y desde ya anuncio, porque he coordinado con toda la bancada, que nosotros no vamos a votar a favor de la No hay confianza. tregua entonces tampoco. ¿Qué Con las tregua puede haber? reuniones, Estamos a con 3 las años de reuniones gobierno. y estos pedidos de reunión de grupos políticos para hablar sobre temas importantes de nuestro país. Nuestro líder histórico, Ramiro Prealé, decía, conversar no es pactar. Nosotros vamos a escuchar, pero también daremos las razones en el Pleno por qué nosotros tenemos que votar en contra de una confianza a un gabinete que no ha sido promovido por el jefe de Estado Seguro. por mandato de la Constitución, sino por una persona que no tiene, que tiene un poder de facto y que pretende montar un poder paralelo, ¿no? Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días. Javier Velázquez Quesquén, congresista de la República, congresista prista, hablando sobre temas de coyuntura en líneas generales. Hacemos una pausa. Gracias.